Y aquí estamos arrancando este programa, estas 2 horas en las cuales hacemos también un repaso de la semana, una semana que tuvo como eje económico la visita del Fondo Monetario Internacional, una visita casi de compromiso, les diría, como para ver cómo están las pautas de cumplimiento, es decir, el fondo entregó un préstamo a la Argentina, esos 12.000 millones de dólares famosos, y bueno, y ver qué pasa con el país, cómo está respondiendo a lo que el fondo le estaba pidiendo para que ese préstamo sea efectivo. Y bueno, pareciera ser que no se están cumpliendo todas las cosas como se habían acordado, pero esto no obsta que el fondo diga, bueno, está bien, le firmamos, hasta octubre va a estar todo bien, no hasta las elecciones. Así que bueno, el tema va a ser después de las elecciones, ¿no? Porque todo uno está pensando, bueno, de aquí hasta las elecciones, bueno, el tema va a ser después, porque convengamos que nuestro país en cuanto a reservas ha venido en este año perdiendo 6.000 millones de dólares. ¿En qué? ¿En qué se pierden? ¿En qué se pierden? Bueno, esto es lo que hay que entender. ¿Y por qué es importante? Ustedes dirán, sí, yo no veo un dólar, no tengo impresiones en dólares, no. Pero es importante aun cuando uno no haga gastos en dólares, que de hecho a veces se hacen porque estas plataformas internacionales, qué sé yo, el caso de Spotify, cualquier otra plataforma, cuando llega la facturación llega en dólares, ¿no? Y ahí hay que pagar los impuestos y todo esto, bueno. Pero independientemente de esto, el tema es que se está yendo muchas divisas más de las que están ingresando. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el dólar está contenido, el dólar está bajo. ¿Y por qué está bajo? Porque el gobierno sabe que si el dólar sube, hay una disparada en la inflación, hay una disparada inflacionaria. Esto es ineludible. Si el dólar aumenta su valor, esto se traslada a los precios porque hay muchos componentes, por ejemplo, la energía, que está dolarizada en alguna medida, o sea, la energía depende no solamente de su valor internacional, es decir, estamos hablando en este momento de 75 a 80 dólares el barril, cuando hasta hace unos meses atrás estaba a 60 dólares, sino que además depende del valor del dólar. Son las dos variables. Entonces, bueno, si se aumenta el costo de la energía, se aumentan los costos que lleva producir todo, se aumenta incluso los costos de los insumos importados. Entonces, todo esto lleva a que haya un encarecimiento en toda la matriz económica nacional. Entonces, por eso se producen alzas inflacionarias, independientemente de la cuestión monetaria. Lo que pasa es que si se produce una alza inflacionaria, la dinámica que tiene del gobierno de alguna forma culpar de la inflación a la cuestión monetaria, solamente monetaria, entonces va a implicar que si el gobierno ve que la inflación se dispara, va a querer aplacar la base monetaria, va a querer secar de pesos, como se dice normalmente en la plaza, con lo cual va a tener que hacer mayores reducciones que las que está haciendo actualmente. Es decir, restringir más los gastos. ¿Y a dónde se tocan gastos? Y se toca en todo lo que es el Estado. En todo lo que es el Estado. Ya la obra pública está parada prácticamente en su totalidad y muy poco que se está realizando. De eso vamos a estar charlando con un invitado hoy en el programa. También, además de la obra pública, ¿qué otros ítems? Bueno, el Estado ya lo vimos con el Hospital Garrahan, tema de salud, temas que que están vinculados incluso con la coparticipación. Los gobernadores estaban furiosos, incluso los gobernadores del PRO, que no son de la Libertad Avanza, pero que tampoco son del kirchnerismo. Estaban furiosos con el gobierno porque, bueno, no les permite actualizar las cuestiones coparticipables, o sea, recibir los importes que le
corresponderían, porque al tener el gobierno planchado el presupuesto, claro, depende mucho del envío de ATN, es decir, la discrecionalidad de firmar un cheque y te lo mando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Al mantenerse los presupuestos de años anteriores, estamos hablando de 2 años anteriores, imagínese usted con la inflación que ha habido, lo que significa esto, mantener estos presupuestos. Es como si usted estuviera queriendo comprar hoy las cosas con el sueldo que tenía hace 2 años. No compra nada. Bueno, eso le pasa a las provincias con la coparticipación. Entonces necesitan los ATN. Y el gobierno no les da esos ATN. Entonces estaban que trinaban los gobernadores. No solo los del peronismo, a punto tal de que gobernadores del PRO se habían unido con gobernadores peronistas para reclamar por este tema y por el tema de la obra pública también. ¿Por qué? Porque el gobierno está realizando una retención indebida, señalan muchos expertos en este tema, de fondos impositivos que se cobran en el combustible, es decir, cuando cada uno carga nafta, gasoil, bueno, cualquier venta de combustible que se hace tiene un porcentaje, un 40% aproximadamente, que entra a un fondo que es ¿para qué? Para reparar rutas, para hacer rutas, es decir, para mejorar rutas. Entonces, esto que no se está cumpliendo hace que el gobierno está recaudando todo ese 40% de impuesto de los combustibles y no lo está afectando a las obras para las cuales tendría que ser afectado, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que los gobernadores, por estos 2 temas básicamente, ATN y la ley de combustibles, el impuesto a los combustibles, hayan presionado, estén enfurecidos un poco con el gobierno, pero el gobierno, a su vez, como decíamos, tiene esta cuestión que si hace alguna erogación mayor, va a tener que sacar de algún otro lugar. ¿De dónde? Dice usted, bueno, y bueno, por ahí, como decíamos, salud, educación, jubilados, son los temas, seguridad, hablando de seguridad, las Fuerzas Armadas están muy enojadas con el ministro Petri porque les habían prometido un aumento de sueldo que no se lo dieron, siguen con sueldos atrasados, como casi todos los empleados públicos, porque hay que reconocer que también el personal de seguridad, el personal de defensa son empleados públicos, por más que Milei critique a los empleados públicos, ¿no? Diga que son los ñoquis, los que viven de los otros, son los que brindan servicios a los otros. No hay que mirarlo, por supuesto que es un servicio que hay que pagarlo, obviamente, no va a trabajar gratis un policía, no va a trabajar gratis un médico, un docente, hay que pagarlo. Esto es así, pero es un Estado que brinda un servicio. Entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva. Por eso no se entiende mucho estos enojos, los abruptos de Milei que ahora, no quiero ni pensar, ahora que empezó la campaña, esta carrera electoral hacia octubre, que ya mostró Milei cuando inauguró el lanzamiento de esta carrera electoral en la provincia de Buenos Aires, demostró su capacidad para insultar, para agraviar, para enojarse con quien sea, con los periodistas, con los agentes públicos, con todo el mundo. No se sabe realmente por qué toma esta actitud el presidente, ¿no? El presidente que después se deriva en el resto de los funcionarios, o funcionarios que a lo mejor no saben cómo salir de la encerrona. El caso de Francos, que tuvo que ir a dar declaraciones sobre la marcha del gobierno en el Senado de la Nación y, bueno, intempestivamente se levantó porque le habían dicho mentiroso, cuando, bueno, eso es una cuestión que podría haber dicho, no, mire, no miento porque los datos dicen esto. Pero no, cuando, digamos, en esto que el presidente normalmente dice,
Los tilda de mentirosos a los periodistas. O sea, todo el periodismo que no sea el que le hace notas a él, Trebuch, Laje, Viale, Feynman, digamos, todos los periodistas que sabemos que tienen una línea de pensamiento determinada. Bueno, parece que todo el resto, aún gente como Alcona Damón, como Pañi, gente de La Nación, de Clarín, o sea, gente de medios que no pueden uno decir son peronistas o kirchneristas, mucho menos de izquierda, ¿no? Entonces, a todos los mete en una misma bolsa y los agrede, incluso diciendo que nunca se odia demasiado a los periodistas, una cosa tremenda que dice el presidente. Entonces le decía a Franco, bueno, por mucho menos, porque le dijeron mentiroso, se levantó y se fue y dejó de dar explicaciones, que bien pobres eran las explicaciones que estaba dando, pero bueno, podría haber dado un poquito más. Pero claro, yo le digo, a veces salir a defender cuestiones que son indefendibles es muy complejo. Ahora la oposición también está en un sistema en el cual ha caído con una bisagra que ha sido esta cuestión de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esto ha hecho que algunos sectores del peronismo se hayan abroquelado, hayan buscado la unificación, pero parece ser que también hay, en el momento de ver cómo se conduce al peronismo, hay diferencias, ¿no? Sobre todo entre aquellos sectores o estamentos que tienen territorialidad, como se dice, ¿no? Es decir, gobernadores e intendentes que buscan poner sus condiciones, su punto de vista y obviamente, consecuentemente, su gente en las listas. Dicen, bueno, si yo soy el que está gobernando, soy el que tiene derecho a armar la lista, ¿no? Entonces, esto a veces dificulta estas cuestiones que tienen que ver con la unificación. Pero bueno, está en esa construcción el peronismo, está en esa construcción la Libertad Avanza, buscando unificar fundamentalmente con el PRO, sobre todo a partir del el fuerte cimbronazo que significó la elección en la ciudad de Buenos Aires, en donde el PRO ha llegado a doblegar la fuerza política de candidatos menores, pero ha sacado la mitad que la Libertad Avanza y mucho menos, por supuesto, que el conjunto, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que este mecanismo que propicia la unión de la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires pareciera ser que no va a ser tan fácil tampoco, ¿no? Porque también sucede esto. Hay muchos intendentes, hay que ver que en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, hay muchos intendentes que tienen esa territorialidad de la cual yo hablaba y que buscan ejercerla y que no son todos del PRO, sino que eran de Juntos por el Cambio, pero que son radicales. Y dentro de los intendentes radicales, que los hay y muchos, hay diferencias de opiniones. Hay sectores, por ejemplo, más de la mitad que dicen, no, nosotros tenemos derecho a poner nuestros propios concejales, nuestros propios candidatos en las distintas secciones electorales. Hay algunos otros que dicen, bueno, pero tenemos que acordar con el gobierno porque si no, no tenemos futuro. Entonces ahí está la división también dentro del radicalismo y no se sabe bien cómo se va a lograr alguna unificación. Hay un sector del radicalismo liderado por Manes que está en franca alianza con el dirigente cordobés Schiaretti, que obviamente está buscando como una construcción ya hacia el 2027. Y hay una tercera fuerza que se va gestando, porque la provincia de Buenos Aires es el mayor territorio electoral del país, entonces por eso la importancia de las elecciones de septiembre y de octubre. Hay una tercera fuerza que se va gestando, que se va nucleando, que tiene que ver con varios gobernadores y que se van sumando a una
una coalición de centro, centro-derecha, si ustedes quieren, en la cual está Margarita Stolbizer, la misma Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Monzó, en fin, hay un montón de actores políticos que están nuevamente conformando este sector de centro-derecha. Así que bueno, ahí está la cuestión política, cómo se está armando. Parece como si en las elecciones de Buenos Aires se estuviera jugando todo, ¿no? Todo el futuro. Y en gran parte es así porque son las elecciones tal vez más numerosas distritalmente, ¿no? El 40% del país está ahí, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, habrá que seguir con atención cómo continúa esto, pero lo cierto es que el clima yo creo que se va a ir poniendo cada vez más raro porque la situación económica es reflejo de la situación productiva, ¿no? Y no están cerrando los números. Hay muchas empresas que han cerrado, hay 15.000 empresas que han cerrado en lo que va del año, en lo que va de este año 2025, no contemos 2024. Hay una retracción en el empleo también, en la producción. En las zonas más productivas del país el desempleo ya está en el orden del 10%, 9,7%, en las zonas más, es decir, donde hay fábricas, ¿no? Donde hay mucho empleo, mucha mano de obra. En otros lugares donde el empleo es menor porque es más calificado, llega al 7 y algo, 7,2%, ¿no? Pero bueno, en los lugares fabriles se nota por esto que le digo, los cierres que han habido frente a la inundación de productos importados. Porque esta es otra consecuencia de la economía con el dólar barato, ¿no? El dólar en estos valores de 1.200 pesos como estamos teniendo. Siempre hay un ganador, o sea, siempre hay alguien que está ganando con esto, pero el gobierno tiene algunas luces de alerta, porque, por ejemplo, parte de la gente que estaba utilizando el sistema del carry trade con bonos no renovó el 40%, no es menor, el 40% de la última licitación de bonos que se hizo en pesos no se renovó. ¿Qué quiere decir esto? Que menor cantidad de gente que tenía dólares y que podía ponerlos en estos bonos en pesos para decir, bueno, me juego un mes, 2 meses, 3 meses y después los retiro con los intereses y lo vuelvo a dólares, no lo quiso hacer. Está viendo como una zona de peligro el mercado, lo que todos llaman el mercado o los mercados, ¿no? Es como que están viendo una zona de peligro y no renovaron el 40% de los bonos que se licitaban. Entonces, esta es una señal de alerta para el gobierno que en estos últimos días, sí, con la presencia de la gente del Fondo Monetario Internacional, dice que, bueno, que compró o se decidió a comprar 200 millones de dólares como para ir acrecentando un poquito. Esto es nada. En reservas negativas, en reservas en las cuales se han perdido 6.000 millones de dólares en lo que va del año, esto no significa nada, ¿no? Y se van, yo ya se los dije en el programa anterior, por cada $2 que produce Vaca Muerta, que significan ingresos de dólares al país, se van $3 en turismo, por solamente tomar el caso del turismo. No hablemos de todo lo que es importado, ¿no? Las prendas importadas, los artículos importados, todo aquello que se trae de afuera, que han aumentado pero considerablemente, en cantidad, en volumen y en cuanto a dinero. Así que este dinero que implica salir con dólares del país, ¿no? Por eso el gobierno también decidió restablecer estas famosas retenciones al agro en casi todos los aspectos, los que se habían dicho. Es cierto que ya estaba, el gobierno ya había dicho, atención productores, aprovechen a liquidar porque vuelven las retenciones. Bueno, lo había anticipado, pero lo cumplió.
lo cumplió. Los productores decían, bueno, con este nivel de dólar no, bueno, sí, con este nivel de dólar el gobierno reimpone retenciones porque necesita recaudar más dinero. Y, bueno, insisto, si no recauda por alguna de estas vías impositivas, obviamente tiene que reducir, y ya hay montones de sectores que no dan más las reducciones, porque quedarse sin empleados públicos en sectores clave ya lo está mostrando lo que sucede en hospitales como el Garrahan, pero en otros organismos, como estuvimos viendo en el programa pasado, el INTA, lo que ocurría con el INTA, bueno, lo mismo puede ocurrir con el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Así que bueno, es todo un tema en el cual está inmerso el gobierno nacional ahí en un vaivén en el cual está en una etapa electoral también en carrera allí, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que son las elecciones de septiembre, las primeras, después llegarán las de octubre, obviamente las nacionales, ahí donde participamos todos votando, pero las de septiembre son importantes y el gobierno ha puesto mucho el ojo en eso. Y insisto en que la oposición tiene esta cuestión, estaban muy divididos, sobre todo en el lado del peronismo, porque les decía que hay un grupo de gobernadores que no quieren ligar la cuestión de la unión del peronismo con la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con este movimiento Cristina Libre, ¿no? Es como que dicen, no, la unión del peronismo va por un lado, el peronismo unido para ganar las elecciones, y la libertad de Cristina va por el otro. La libertad de Cristina que también tuvo una complicación en las últimas horas en cuanto a que los abogados habían presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los reclamos correspondientes. ¿Y cuál es la complicación? Que el gobierno de Estados Unidos puso allí al frente de la CIDH una persona que es venezolana y que, bueno, tiene todas las limitantes, ¿no? En cuanto a la visión que puede favorecer un reclamo de Cristina, ¿no? Entonces, este combo que se está dando, en donde tenemos a la oposición por el lado del peronismo, que no logra unificar todos los criterios, algunos sí, es como que están buscando construir esa unidad, pese a estas cuestiones que les estoy diciendo, ¿no? De que hay algunos que incluyen el tema de la liberación de Cristina con un montón de actos que se quieren llevar adelante, y otros que dicen, no, primero busquemos ganar las elecciones y después con ese caudal electoral se presiona por lo otro. Bueno, el PRO con la Libertad Avanza, que no terminan de cerrar sus filas también, como le había dicho, esto también sucede en la provincia de Río Negro. El PRO eligió un poco sus rumbos, pero están a la espera de si hay o no una alianza con la Libertad Avanza. Así que bueno, esta avenida del medio, si le podemos llamar, que les comenté hace un ratito que se va construyendo, estos otros partidos o nucleamientos como la unión de Manes con Schiaretti, en fin, así se va perfilando todo lo que tiene que ver con este ámbito electoral y que repercute, quiera o no quiera, en la vida de todos nosotros, porque todos nos preguntamos, como decía al comienzo de esta charla que estoy teniendo con ustedes, todo tiene que ver con nuestra economía, porque también está ligado a lo que va a pasar en octubre después de las elecciones, porque todo es llegar hasta las elecciones, el dólar, el trato a los empleados públicos, el tema del Consejo de Mayo, que se reunió, en donde salieron enfurecidos los gobernadores. Hay que ver todo esto funciona de una forma de aquí hasta las elecciones, y habrá que ver después qué pasa. Si se libera el dólar, si esto repercute en la inflación, porque no olvidemos cómo llega hoy
el gobierno, que tiene una importante mirada positiva en algunos grupos, grandes grupos de la población, por supuesto, ¿no? Tiene una mirada positiva entre un 35 y un 40%, no es poca cosa. Ojo, que también hay opositores que tienen el 35%, o sea que, pero bueno, pero digo, el gobierno con todo el desgaste, con toda la cuestión, 35-40% de mirada positiva. ¿Y cómo llegó acá? Haciendo una gran devaluación en el comienzo, después de las elecciones, después de que asumió, una gran devaluación, y frente a esa devaluación después dijo, bueno, frente a eso, claro, después es como que ya todo está mejor. Es como si yo hago un gran gasto inicial y después digo, bueno, frente a ese gasto inicial, gastar, supongamos, gasto 1.000.000 de pesos en determinada cuestión en un mes. Bueno, después si empiezo a gastar 100.000, 50.000, 10.000 cada mes, obviamente voy bajando. Pero frente al primer gasto de 1.000.000, he gastado más. Así que bueno, en eso está el gobierno. Por eso digo, después de las elecciones de octubre, no sería nada raro de que haya un reacomodamiento de los valores de la macroeconomía, un valor un poco más alto del dólar. De hecho, la banda está fijada en 1.400, el dólar a futuro se está comercializando a 1.400 para noviembre. Entonces no sería nada raro de que llegue a esos valores, al menos, cuanto menos, y de ahí para adelante después empiece nuevamente como un serrucho a bajar y subir hasta los niveles que tenemos hoy. Lo que es preocupante por ahí es la caída de la producción, los cierres de fábricas, los desempleos, porque hay amplios sectores de la población que están quedando sin poder de comprar, y las empresas obviamente, si no tienen compradores, no tienen que producir, y si no producen hay menos posibilidad de tener trabajadores, con lo cual se ahonda el desempleo y se retrae una vez más la economía.